...63.3% de los ecuatorianos decidieron a favor de la derogatoria de la ley de plusvalía y por ende aprobó los anexos de esta pregunta. Mientras tanto, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, anuncia que ya están creando otra ley de plusvalía. Los gremios de la construcción han reaccionado y exigen que se cumpla el mandato del pueblo expresado en la consulta popular. Para contarnos sobre este tema está con nosotros Paola Ventimilla, asambleísta del Partido Social Cristiano. Esto es Poder Ciudadano, el espacio donde los mandantes se enteran de lo que hacen sus mandatarios. Bienvenidos todos. Bienvenida, Paola. Gracias, Boris, y un saludo fuerte a todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. ¿Cómo está esta situación? Porque ahora vemos que tenemos una ley de plusvalía. ¿Qué tienes tú, qué concepto tienes tú de esto, sobre lo que acaba de decir Rosana Alvarado? Bueno, fuera una barbaridad si realmente vuelven a mandar una ley de plusvalía. Primero porque ya existen los impuestos necesarios, tanto del municipio como por parte del Estado, para cobrar en el caso de que esos lugares se implemente su plusvalía. Entonces, volvemos a lo mismo de hace algunos años. No es necesaria una ley de plusvalía donde te pongan un impuesto más que ya existe. Sería una locura irse en contra de la voluntad del pueblo. Ellos han defendido tanto que el pueblo es el mandante y el pueblo no quiere una ley de plusvalía. Ahora, si ellos mandan una ley que sea exclusivamente para la especulación de tierras, que es lo que parece tanto les preocupa y nos preocupa a todos, porque sí, la especulación de tierra es un tema más delicado, digamos, donde tienen que ver varias personas, filtración de información, o sea, estamos de acuerdo si es que se trata de una ley que tenga que ver con la especulación de tierras, pero no confundamos lo uno con lo otro. La plusvalía y la especulación de tierras son dos cosas totalmente diferentes, comparar peras con manzanas. Entonces, el presidente tiene que tener mucho cuidado porque la percepción de la gente en el momento que él puso que se iba a derogar la ley de plusvalía en la consulta popular y el sector de la construcción empezó a funcionar. Como que la gente, la percepción fue buena. Más ahora cuando ya se ganó en esa pregunta. Entonces, cuidado y que este tipo de comentarios de la ministra de Justicia hagan que nuevamente cree zozobra y inseguridad en el sector de la construcción. Ahora, de todas maneras, sí hay una especie de estrés en esto y hemos salido a las calles para quejarnos sobre la ley de plusvalía. Eso preocupa muchísimo a los ciudadanos. Así es. ¿Y cómo se puede controlar entonces una especulación? ¿De qué manera se podría estar controlando? Hay maneras de hacer un proyecto de ley, eso ya le corresponde al Ejecutivo. Si tanto quieren trabajar en eso, pues tiene todo un sistema ahí judicial, jurídico, para coger y formar una ley que sea beneficiosa para todos y que el constructor, que la persona que pone la madera del piso en el departamento, el gasfitero, el plomero, la señora que vende la comida en las construcciones, no se vea afectada, que es lo que pasó. Si se hace una ley de especulación de tierras, no tiene nada que ver con la plusvalía. Y como decía, la plusvalía protegía a la especulación de tierras, en la ley antigua que teníamos, o que tenemos todavía, que no ha sido derogada, pero que lo tiene que ser. Y eso era una mentira, porque dentro de esa ley no se hablaba nada sobre la especulación de tierras. Claro, aquí hablamos de todos los bienes inmuebles ya construidos y no construidos. Que no podemos mezclar. Entonces, si la ministra Alvarado habla de una nueva ley de plusvalía, esperemos que no sea una ley nuevamente impositiva y que se vaya en contra de la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos. Ahora, a partir de estos momentos es diferente la situación para el gobierno porque ya no tienen una mayoría sin la oposición. Necesitan definitivamente acuerdos. Por lo tanto, la ley que ellos envíen van a necesitar de los votos de la oposición. Van a necesitar nuestros votos, y si esa ley vuelve a perjudicar al sector de la construcción, como te digo, no tendrán los votos del Partido Social Cristiano, seguramente no tendrán los votos de otras bancadas, porque sería irnos en contra de la voluntad del pueblo, y porque siempre hemos dicho que no podemos permitir más impuestos para el pueblo. La visión de ustedes como partido es de que esta ley va a traer alguna novedad, va a ser controversial o probablemente... Esperemos, yo no creo que vale la pena adelantarse. Hay que recibir el proyecto de ley en la asamblea, revisarlo y ahí nos podremos sentar a conversar. Sería adelantarnos y hablar de algo que es un supuesto. Ellos están preparando una ley, veamos cuál es la que nos mandan, pero por ahora
lo que nos compete es que se haga efectivo la derogatoria de la ley de plusvalía lo antes posible. Ahora, transversalmente en todas las comisiones vemos que en todas se encuentra un líder correísta a cargo de la presidencia de cada una de las comisiones. ¿Cómo es esto y de qué manera entorpece o favorece de que este tipo de propuestas que vienen del gobierno salgan adelante? En esta semana ustedes han tenido un encontrón con Doris Solís. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, les cuento lo que pasó en esa comisión, pero también tienen que saber que estos problemas existen al mismo tiempo que nosotros teníamos este problema en la Comisión de Relaciones Internacionales con la presidenta Doris Solís y con la asambleísta que llegó ahí sin ser invitada y sin haber, invitada sí, me imagino que por la presidenta, pero sin haber presentado la documentación necesaria para estar presente en una comisión que no es la de ella. ¿Y qué requería Doris Solís para que esté ahí Aguiñaga? Mira, a ver, les cuento rapidito lo que pasó. Dentro de la Comisión de Soberanía, de Integración y Defensa de Relaciones Internacionales, ya tenemos una mayoría nosotros. 2 asambleístas de Alianza País están con nosotros y por lo tanto tenemos una mayoría de 7 contra 5. Es como logramos el cambio del orden del día por primera vez. En el cambio del orden del día era un pedido que hacía Ana Belén Marín, la asambleísta de Alianza País, para tratar el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo no la Comisión de Relaciones Internacionales iba a tener un pronunciamiento sobre esto? Yo creo que era básico, necesario debatir el tema y como ella se vio perdida porque sabía que nosotros teníamos una mayoría, al parecer le hizo una llamada a la asambleísta Aguiñaga para que vaya a la comisión. Pero ¿cómo funciona esto? César Ron estuvo con nosotros cuando se trató con el ministro de Defensa, con el ministro de Relaciones Internas, del Interior, cuando se trató con la CNI, el tema de San Lorenzo. Él hizo un pedido anterior, previo, como dice la normativa, para poder asistir a esa comisión con voz y sin voto. En el caso de la asambleísta Aguiñaga, nosotros no fuimos informados de que ella iba a venir a la comisión. Entonces, en el momento que ella llega y se sienta en la mesa para debatir este tema, el asambleísta Héctor Muñoz de Suma le pide a la presidenta que nos diga dónde estaba el petitorio de ella previo para asistir a nuestra comisión. Doris, en su manera de ser, como ya nos hemos venido quejando constantemente durante estos 9 meses, muy arbitrariamente, muy desenfadadamente, nos dijo que el petitorio había sido verbalmente. Eso no funciona así. Pero luego Doris Solís muestra en rueda de prensa un petitorio. Claro, eso es lo que te voy a contar. Ahí viene el problema, porque al decirnos de ella que había sido una petición verbal, nosotros, para evitar más problemas, le dejamos que el asambleísta Aguiñaga se siente y hable todo lo que quiso hablar. Obviamente, a favor de que se dé una acción positiva de parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, defendiendo el ala correísta como tiene que ser. Bueno, ella es correísta y tiene todo su derecho a defender. Aquí el problema no es de que nosotros queramos imponer un documento, como dice Doris, sino queríamos que se lleve a un debate tranquilo y bien manejado, y como ella sabía que nosotros teníamos mayorías, eso iba a pasar, y eso es lo que ella no quería. Entonces, la señora, mientras hablaba, todos la escuchamos, y por suerte, había las cámaras de la Asamblea Nacional, no son cámaras nuestras como dicen por ahí en redes sociales, cámaras de la Asamblea Nacional que subieron a grabar todo lo que estaba sucediendo. Cuando terminó esta señora, vemos que se le acercan y le hacen firmar ese pedido que tenía que haber sido firmado anteriormente. Además que Doris ya había admitido ante las cámaras de que el pedido había sido verbal. ¿Para qué le hacían firmar si no era necesario según ella? Claro. Entonces, el momento que le hacen firmar en ese instante es cuando todos los asambleístas que estábamos ahí, los 7, digamos, reclamamos justamente porque no era posible que nos mientan en la cara. Entonces, ahí se ve en el video que le digo, Doris, no nos puede mentir de esa manera. O sea, no merecemos respeto, no somos niños de escuela como ella nos quiere tratar normalmente. En eso el asambleísta Aguiñaga se regresa porque ya salía y me empieza a gritar mientras yo estaba hablando con Doris, con la presidenta, no con ella, porque yo no tengo nada que hablar con ella, yo tenía que hablar con la presidenta y pedirle explicaciones a la presidenta. Entonces mientras yo hablaba se ve claramente como ella se regresa y me empieza a gritar. Entonces yo me doy la vuelta. ¿Es Doris o Aguiñaga? Aguiñaga se regresa porque ya se iba.
se regresa y me empieza a interrumpir. Entonces le digo, no me interrumpa, porque yo estaba hablando con la presidenta, no con ella. No me interrumpa, y se ve clarito en el video, pueden ver en mi Twitter, ahí está el video. No me interrumpa, eso es lo único que yo le digo. Y en ningún momento le agredo, como ella quiere decir ahora. En ningún momento le agredimos a Doris Solís, como también quiere decir, y quiero ver cómo va a probar esas agresiones. En cambio nosotros sí, y en mi caso, tenemos la prueba de cómo la señora se da la vuelta y me dice, hagan lo que les dé la gana o tú eres una loca. Ahora, en definitiva, no se llegó a ningún acuerdo, no se pudo cerrar la sesión. Claro. Obviamente. Y son estas tal vez tácticas que están utilizando para entorpecer, porque ya perdieron poder, definitivamente en esa comisión ya no la tienen. Bueno, los que deberíamos entorpecer el trabajo seríamos nosotros. Ella quiere más bien que todas las cosas sigan fluyendo para que no haya un problema en su comisión. Pero lamentablemente este tipo de incidentes no podemos pasar por alto. Hay una normativa que ella se llena la boca 1000 veces hablándonos de la normativa y leyéndonos cada reglamento, cada ley. Ok, que ella tiene que aplicarlo, tiene que empezar por la presidenta. No puede poner a una persona ahí. Me parece además una locura que le haya llamado cuando ella más 4 asambleístas más podían defender tranquilamente su posición en este debate. No necesitaba llamar al asambleísta Guiñaga a que vaya a incendiar en la comisión, porque se iba a incendiar ya que ella no había hecho el pedido anterior para poder asistir a la comisión, como lo hizo César Ron, por ejemplo. Ahora, con la división del correísmo a morenismo y correísmo, o más bien dicho, la división de Alianza País, vemos que se empiezan a generar muchas controversias en las diferentes comisiones. Esto no perjudica la gobernabilidad o el desarrollo. Tal vez tengan que renunciar más presidentes o más directivas de cada una de las comisiones. No altera la gobernabilidad, pero sí el desempeño y el trabajo de la Asamblea, porque al bloquearse las comisiones, obviamente no hay leyes que tratar dentro del Pleno. De ahí nacen las leyes. Claro. ¿No? Entonces, como no llegan leyes, ya no llegarán de la Comisión de Relaciones Internacionales, no van a llegar de la Comisión de Educación. Entonces, y así y yo puedo hablar por esas 2 comisiones porque las conozco perfectamente lo que está sucediendo. No sé lo que pasa en la Comisión de Fiscalización, sé que el juicio político, por ejemplo, contra Carlos Ochoa está caminando bien. Entonces, digamos que María José Carrión está dando paso y está dejando que esto que es una excepción, porque es una persona que se ha ido al lado morenista. Así parece, pero las comisiones donde están encabezadas por gente que todavía tiene, que están en contra de este gobierno, básicamente, y al no ser ya una mayoría dentro de la Asamblea, porque son ahora una minoría, son 30 y pico de asambleístas contra 44 asambleístas que son de Alianza País. Entonces sí creo que amerita el cambio de presidentes y vicepresidentes de algunas comisiones. Pero no hay una ley, un reglamento específico que diga cómo hacerlo, porque nosotros la nombramos presidente en un momento dado para 2 años, entonces somos nosotros, cada miembro de cada comisión, o sea, los grupos de cada comisión, los que tenemos que lograr que esas personas renuncien. Augusto Espinosa se ha dicho ya que claro, él piensa salir siempre y cuando, o sea, condiciona su salida, pero, que salgan otras 2 leyes. Pero en ese caso, ¿cómo se da? ¿Por qué se da esta sugerencia de renuncia de Augusto Espinosa? Se da justamente porque no es la persona más calificada para estar en la presidencia, porque ha tenido muchos... Mira, el problema de la gente de Correa que está en la presidencia de las comisiones es que no la manejan de una manera práctica, pragmática, real, en beneficio del país, sino de una manera ideológica. Sí, entonces hay muchas cosas, por ejemplo, en nuestra comisión que nosotros queremos topar más a profundidad, como el caso Assange, por ejemplo, como el caso de San Lorenzo, que se lo está topando, pero siempre hay ese matiz ideológico dentro de la comisión. Y eso obviamente no ayuda para que las cosas fluyan rápido y fluyan de buena manera. Ahora, ustedes dentro de la comisión podrían proponer dentro de un orden del día nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, como somos mayoría, proponer un cambio del orden del día para nombrar un nuevo presidente y vicepresidente. ¿Tú crees que Doris va a dar paso a eso? No lo va a hacer. Tendremos que ver los mecanismos de seguir presionando para que esta señora y la vicepresidenta salgan de esos puestos. Ahora, ¿la ciudadanía de alguna manera puede ejercer algún tipo de presión? Hemos visto siempre en algunos casos que los
pedidos de la ciudadanía a través de redes sociales, a través de protesta en la calle, tienen un efecto. Yo siempre he dicho que la presión social es maravillosa. Y sí, claro, a través de redes sociales se le puede presionar, pero legalmente en este momento hay que ver el mecanismo y todavía no encontramos la forma exacta para hacer que ella renuncie, ya que nosotros le pusimos en el cargo. Pero somos nosotros ahora, con una mayoría que tenemos dentro de la comisión, que eso no pasa en todas las comisiones, que tenemos que lograr que ella renuncie. Ahora, sobre otros temas dentro de la comisión, ¿cómo está el caso de Assange? Porque prácticamente se quedó en el limbo con el último pronunciamiento de Moreno al decir de que van a proteger la vida de Assange. ¿Está en realidad en riesgo la vida de Assange? Bueno, eso es lo que... Tuvimos una sesión reservada con la ministra de Relaciones Internacionales, por lo tanto no puedo comentar lo que se habló ahí. Sin embargo, yo le he hecho un pedido de información a la ministra. Entre los documentos que pido es la carta de naturalización. Parece que no me la va a dar. Parece que es secreto de Estado cómo se manejó este tema de la nacionalización del señor Assange. Entonces tomaré otras medidas. Lo que estoy esperando es ese pedido fue ya entregado a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Él tiene que remitirlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, y una vez que yo reciba la respuesta de la ministra es cuando tomaré otras acciones. Ahí hay muchísimo todavía que hacer para que me entreguen esa carta de nacionalización y todos los documentos que he pedido para ver cómo se manejó eso. Pero de todas maneras la comisión no puede intervenir en cuanto al asilo político que tenemos en favor de este... No, esa es una potestad del presidente. Ya. ¿Y cómo va el tema de San Lorenzo? Igual son sesiones reservadas. Lo que sí te puedo decir es que vimos una clara descoordinación, una poca comunicación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la SENAI. Y eso es gravísimo, eso es bastante grave. En pocas palabras, las tres instituciones tienen su discurso. ¿O su versión del hecho? La versión más o menos coincide, pero el accionar es lo que nos preocupa. Otra cosa que sí te puedo decir es que tenemos que preocuparnos mucho por fortalecer a las Fuerzas Armadas para que tengan una buena presencia en las fronteras. Han sido muy dejadas de lado durante 10 años en el caso de armamento, en el caso de personal, igual la Policía Nacional. Hay que hacer algo al respecto. Hay que pedir al presidente, como ellos sugirieron en algún momento, que en la próxima proforma presupuestaria se ponga un rubro mayor para las Fuerzas Armadas. Necesitamos cuidar nuestra frontera norte. Está siendo muy vulnerada, es lo que te puedo decir, pero hay que estar atentos a ese tema. Bueno, sabemos que el contrabando ha sido grande en el Ecuador. Las cámaras de comercio lo mencionan de muchas maneras, otros entes también. Por ende, las fronteras definitivamente no están vigiladas, y esto aparentemente también es manejado, según otras versiones, por la misma guerrilla. Lamentablemente no puedo hablar del tema. O sea, soy sincera, es una comisión reservada, pero un poco lo que tú dices, y que si tú lo dices es público, es verdad. Y por eso digo que tenemos que estar muy pendientes y reforzar a las Fuerzas Armadas para que haya un mayor control en la frontera norte. Dejémoslo así hasta cuando las cosas solas vayan saliendo a la luz, pero obviamente por cómo se dieron cómo se nos dio esta información, no puedo comentar mucho. Ahora, pero estaremos pendientes. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a estar trabajando en el tema. Sí. Ahora, usted está en constante relación con la ministra de Relaciones Exteriores. Para la ciudadanía es realmente chocante. Vemos un petitorio de toda la ciudadanía porque renuncie esta persona. ¿Qué posibilidades existiría, puesto que parece que también es una niña mimada del presidente? Pero definitivamente golpean su posición frente a Venezuela, frente al mismo tema Assange y sobre muchos otros aspectos en que inclusive parece estar en contra de las versiones del mismo presidente? ¿Por qué hay estas contradicciones? Lo has dicho todo.
estás en todo lo correcto. Todo lo que tú has dicho, lo he dicho más de una ocasión. Y por otro lado, quiero agregar algo más. No creo que está capacitada para el cargo que tiene. Y lo he dicho y se lo he dicho más o menos en su cara. ¿Y por qué está ahí? Pregúntale a Lenin, no me preguntes a mí, tienes que preguntar al presidente por qué la mantiene ahí, pero no creo que está capacitada. El manejo internacional sobre el caso de ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue una reacción ya a último momento, cuando eso se debió haber manejado de mejor manera. Yo en Radio Sucesos el otro día felicité que esté viajando la comitiva, porque sí, la comitiva tenía que viajar, pero capaz sí nos tardamos. Capaz nuestra defensa, como lo dicen muchos juristas, fue más política que jurídica, y eso también tiene que ver ella. Entonces tiene que ver el procurador, en este caso el subrogante, el que está encargado, tiene que ver el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto María Fernanda Espinosa tiene ahí también parte de responsabilidad, y no por el hecho de que haya viajado al último momento, y que estamos agradecidos de que lo haya hecho, pero no es a último momento donde se hacen las cosas, ¿no? Ella tenía que estar más vigilante de esta denuncia que ya sabíamos que el señor Jarrín hace meses lo había presentado. Y esta comisión que va a hablar con la Corte también influyó de alguna manera, puesto que la Corte ya había tomado alguna decisión. Sí, ¿no? Yo creo que tal vez su presencia en algo ayudó, no puedo saber, solamente tenemos la versión de ella y de todos los que asistieron, no sé qué tanta influencia tuvo, pero en todo caso sí era importante que una comisión de Ecuador esté ahí. Eso sí creo. Ahora, María Fernanda Espinosa ha estado en posiciones muy estratégicas dentro del gobierno, inclusive de Correa. En la misma posición en la que estaba ahora, la tuvo en el gobierno pasado, y estuvo en el Ministerio de Defensa, y vemos que son las mismas posiciones que tuvo Patiño, que es un aliado, tal vez el primer aliado de Rafael Correa. ¿No será que está jugando unas cartas compartidas tal vez ahí? ¿Existe algún indicio, comportamiento correísta? Mi opinión personal, creo que no es fácil para Lenin liberarse de toda esta gente tan rápido como tal vez debería hacerlo, y como es el pedido ciudadano. Ahí hay gente claramente correísta, y ese cambio de actitud de pronto es como que nadie se la cree, ¿no? No le creemos los políticos, no le cree la ciudadanía. Una Rosana Alvarado que tanto defendió a la Revolución Ciudadana, una María Fernanda Espinosa igual, y así otros casos en que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente cambiaron el chip y ahora sí están con Lenin? Pero eso tiene que analizar el presidente. Yo creo que él tiene que hacer un análisis con su almohada en la noche y pensar bien a quién tiene a su lado, ¿no? Creo que muchas veces le han jugado en contra, y no sé si él se ha dado cuenta. ¿Qué le puedes decir tú a la ciudadanía? ¿Cómo podría apoyar en este caso? Y en general, presionando, siguiéndole el paso a todo lo que están haciendo, a todos los comentarios que ellos hacen en redes o públicas, y presionando. Yo creo que sí, la presión de la ciudadanía ha funcionado muchísimo. La consulta popular se llevó a cabo por la presión que puso la ciudadanía en el tema, no porque ningún político se puede autodenominar el dueño de la consulta popular. Eso no es real. El crédito es de la ciudadanía. El crédito fue de la ciudadanía y de un presidente que yo sí creo que está escuchando, que yo sí creo que trata de hacer las cosas bien. Solamente habría que pedirle y hacerle entender que mucha de la gente que le rodea tal vez no sea la más leal, y que tal vez está ahí por otros motivos. Entonces, ¿el diálogo funcionó? ¿Sirvió? ¿Valió la pena? Yo creo que el diálogo siempre va a funcionar y siempre va a ser bueno. Mientras Lenín Moreno esté dispuesto a abrir las puertas de su despacho para escuchar a todos los sectores, siempre va a ser positivo. Listo. ¿Alguna otra cosa más que quieras decirle a la ciudadanía? Nada, yo creo que se nos vienen tiempos mejores, que tengamos fe. Siempre me dicen que soy la asambleísta más positiva, a pesar de lo que en este momento estoy viviendo con el ataque en redes sociales de esta señora Guiñaga, pues hay que dejarlo de un lado. Yo ya ni leo, así que no se moleste en seguir poniendo, porque yo prácticamente no manejo mi Twitter a buena hora. No quiero oír tanta grosería, y qué feo que la política. Mira, estoy estudiando ciencias políticas y gestión pública ahora a distancia en la Universidad de La Rioja, y la política es maravillosa.
La política, cuando uno la ve de la manera real, que es de servir a la ciudadanía, es muy bonita. Qué pena que políticos la dañen, políticos como estos, que la ensucien y que la vuelvan algo que el ciudadano ha llegado a rechazar, porque si tú le preguntas si creen los políticos, te van a decir que no. Si tú le preguntas si te gustan los políticos, te van a decir que no. Los políticos son necesarios, somos necesarios por muchísimas razones. Para tener una democracia necesitamos estar representados por alguien y para eso estamos ahí. Entonces, pero seamos positivos. Yo sigo siendo positiva. Yo creo que después de la consulta popular se vienen cambios buenos para el país y confiemos en que todo va a salir bien por el bien del Ecuador. Que así sea. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos por acompañarnos. Un agradecimiento especial a los voluntarios de Poder Ciudadano que nos ayudan para poder llenar la información dentro de nuestras redes. Y recuerden siempre suscribirse a nuestras redes sociales para estar pendientes de los nuevos programas y de las cosas que nosotros presentamos. En Poder Ciu S, en Twitter, Poder Ciudadano, en YouTube y en Facebook, y estaremos ahí para servirles. Muchas gracias y será hasta la próxima.